para que informe sobre todos los actos administrativos, todos los actos legales en general que se han tomado por parte de esa cartera de Estado en torno a las diferentes denuncias que se han venido presentando. Es materia de iniciativa del señor Presidente de la República. Esperamos cerrar el proyecto hasta finalizar esta semana, máximo los primeros días de la siguiente semana, y la recomendación sería que entre como un proyecto de ley económico urgente. La violencia sexual no solo es de las unidades educativas, tenemos esa responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia de construir este estado de bienestar y de tranquilidad para nuestras niñas. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Asamblea en pleno. El destacado ciclista ecuatoriano Richard Carapaz Montenegro recibió esta semana la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte, al mérito deportivo. Carapaz es ganador extranjero de la Vuelta de la Juventud en España. Previo a la condecoración, el legislador René Yandún resaltó la trayectoria del deportista nacido en la provincia del Carchi, mientras que Richard Carapaz agradeció por la condecoración, pero además manifestó que el apoyo de los deportistas no debe ser solo en momentos como este, sino siempre. Reciba este homenaje junto a su esposa Tania, aquí presente con sus dos bebés, este homenaje como un justo reconocimiento a su infinito esfuerzo, a esas ganas que usted le pone en cada competencia para seguir luchando con el alma en cada etapa, a su perseverancia y gran fortaleza espiritual que lo llevan a vencer el frío, el calor y el cansancio en su entrenamiento diario, y a su inmedible calidad humana que le permite con profunda humildad elevarse hacia el podio más alto del triunfo. Agradecerles infinitamente a los asambleístas del Carchi por tomar la iniciativa. Orgulloso, y espero que los triunfos que yo estoy realizando los puedan disfrutar tanto como mi persona. También pues pedirles, infinitamente el apoyo, que no sea solo cuando estamos aquí siendo reconocidos, sino también cuando más necesitamos el apoyo. En el marco de la sesión número 479, con 117 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución por la garantía de derechos de las niñas. El documento contempla la incorporación de temas relacionados con este grupo poblacional en la agenda legislativa. La resolución por las niñas y sus derechos, no más violencia, no más impunidad, generó debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Franklin Samaniego es presidente del Grupo Parlamentario para Garantizar los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Durante su ponencia, destacó los alcances de la propuesta. Sin embargo, repudió todos los actos de violencia sexual en contra de menores de edad en las diferentes instituciones educativas. La violencia sexual no solo es de las unidades educativas, tenemos esa responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia de construir este estado de bienestar y de tranquilidad para nuestras niñas. De su lado, la legisladora Dayana Pasley solicitó se incorpore en el texto de la norma declarar en alerta nacional a las instituciones educativas ante la situación de abusos sexuales. Para que el Ministerio de Educación realice una intervención preventiva con la finalidad de identificar y evitar posibles casos de abusos sexuales. De su lado, la presidenta de la Comisión AMPETRA, Silvia Salgado, pidió que se identifique la efectividad de las políticas públicas que provienen de normativas aprobadas para proteger a los derechos y agregó que la próxima sesión de la mesa, que preside, se lleve a cabo en la ciudad de Guayaquil, con la presencia del presidente del Legislativo, José Serrano. Y que sea presidida por usted, compañero presidente, y que tengamos la posibilidad de conversar con las víctimas. Por su parte, Mónica Alemán, presidente de la Comisión Ocasional contra la Violencia de Género, manifestó que en el mundo todavía existen muchas niñas que luchan por el acceso a la educación ante un sistema machista. En la necesidad de abordar la situación de las niñas en todo el mundo, sus retos, así como las estrategias para promover su empoderamiento. En tanto, el legislador Pavel Muñoz respaldó la resolución. No obstante, llamó a la Asamblea Nacional a iniciar una profunda y amplia campaña de sensibilización sobre una sociedad libre de violencia.
una sociedad libre de violencia, unas responsabilidades de ese Estado laico atendientes a erradicar la violencia contra las mujeres, contra las niñas y las adolescentes. Posterior a la aprobación de la norma, el Pleno recibió en comisión general a un grupo de niñas, entre ellas Noelia Rivas, de Plan Internacional, quien solicitó a los legisladores las protejan de todos los actos de violencia que suceden en la actualidad. No queremos que los hombres sean los machos alfa, sino que sean nuestros compañeros en este camino de lucha incansable. Al cabo de 9 intervenciones, con 117 votos a favor, se aprobó la resolución por las niñas y sus derechos. No más violencia, no más impunidad. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Mientras que en el marco de la sesión número 480, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó por unanimidad a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público y al Código del Trabajo para prevenir el acoso laboral. El colegislador propuso corregir un error de forma que subsana la correcta lectura del artículo 44 del Código del Trabajo, referente a las prohibiciones del empleador, ya que contiene un literal que guarda relación con inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades estrictamente sindicales de la respectiva organización de trabajadores. La aprobación de esta norma constituye, a decir de muchos, un paso importante para la generación de una protección integral a los trabajadores, porque toma en cuenta el abuso de cualquier forma de poder al interior de una comunidad de trabajo. Sumario legislativo. Tras una marcha que partió desde el Parque El Arbolito en Quito el pasado martes, llegaron hasta la Asamblea Nacional los 23 prefectos del país y representantes de juntas parroquiales para presentar un manifiesto en rechazo al proyecto de reformas del artículo 154 del Código de la Democracia, de iniciativa de la asambleísta Verónica Arias. Dicha reforma busca que las elecciones de las prefecturas sean únicamente ejercidas por el sector rural. Prefectos, alcaldes, representantes de las juntas parroquiales, organizaciones barriales urbano-marginales, organizaciones comunales, sociales y territoriales del país llegaron hasta la Asamblea Nacional para solicitarle al titular del Legislativo, José Serrano, 2 temas puntuales. Lo primero es que el Consejo de Administración Legislativa CAL reconsidere el proyecto de reformas al artículo 154 del Código de la Democracia y la conformación de comisiones con técnicos de las diferentes provincias, en conjunto con AME y CONAGOPARE, para analizar las reformas que se pueden llevar a cabo en las diferentes leyes y así garantizar los derechos de los territorios. Gustavo Baroja es prefecto de Pichinchi y presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE. Nosotros no estamos en contra de las juntas parroquiales cuando con ellas trabajamos fraternalmente en el territorio, pero no queremos proyectos de ley que permitan reformar para garantizar ejercicios de política que no son los que necesita el país. Prefectos de las provincias de Pastaza, El Oro y el presidente de la Junta Parroquial de Azuay coinciden con el rechazo de dicho proyecto de reformas y argumentan el porqué. Y pretender esta división, señor presidente, generaría el caos, la falta de recursos en los gobiernos provinciales. Yo le puedo asegurar que no existe un solo consejo provincial que no invierta más del 75% de su presupuesto en la zona rural. Creemos nosotros que esta es una propuesta que atenta contra las autonomías de las provincias. De su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, manifestó que espera que esta sea la oportunidad para consolidar un proceso de diálogo a través del cual se generen normativas para las prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Vamos a trabajar de manera conjunta, vamos a trabajar de manera integral para que efectivamente nada se haga de manera aislada como cuerpos estancos y perjudique, ya sea a las juntas parroquiales, a los consejos provinciales o a los municipios. Según el presidente Serrano, este jueves está previsto que el CAL sesione y procese la reconsideración. María Fernanda Medina, TVL Noticias. El ministro de Educación, el presidente del Consejo de la Judicatura y el fiscal general del Estado deberán comparecer ante la Comisión Ocasional AMPETRA la próxima semana. Así lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa. Esto tras los últimos casos de violencia sexual contra menores de edad. Por otro lado, el CAL también resolvió la reconsideración del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Con la presencia de 6 de sus 7 integrantes, el Consejo de Administración Legislativa aprobó 2 nuevas resoluciones.
La primera, llamar a comparecencia al ministro de Educación Fander Falconi y a los exministros Freddy Peñafiel y Augusto Espinosa. Las razones las expone el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Para que informe sobre todos los actos administrativos, todos los actos legales en general que se han tomado por parte de esa cartera de Estado en torno a las diferentes denuncias que se han venido presentando. En julio pasado, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la conformación de la Comisión Ocasional AMPETRA, que investigará los casos de abuso sexual a menores de edad. José Serrano señaló que deberán asistir también el presidente del Consejo de la Judicatura y el fiscal general del Estado. Cómo han avanzado las diferentes investigaciones en torno a las denuncias que han presentado padres de familia. La segunda resolución del CAL obedece a la reconsideración de la calificación del proyecto de reforma al Código de la Democracia. Y ha remitido a la unidad de técnica legislativa para que previo a su calificación este proyecto de ley sea revisado y ampliado el informe, tanto en los temas constitucionales como en los temas legales. Para ello, se conformará un equipo integrado por los municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Para realizar un proyecto de ley más integral, más completo y que requiere el COTAD específicamente. El nuevo informe de la Unidad Técnica Legislativa estaría listo en 15 días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Movimiento Alianza País se reunió con el Frente Económico del Gobierno Nacional. En la cita revisaron el plan económico anunciado por el presidente Lenín Moreno. Trascendió que hasta la próxima semana el Ejecutivo remitirá a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley con el carácter urgente en materia económica. La reunión entre el Frente Económico del Gobierno Nacional con los asambleístas del Movimiento Alianza País duró más de 3 horas. En la cita, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, y el consejero de Gobierno, Patricio Rivera, expusieron el plan económico. Entre los temas que se analizaron estuvo la posible eliminación del anticipo del impuesto a la renta, dijo Orlando. Lo que se considera anticipo mínimo, que se va a disponer su devolución progresiva, con un 50% en el primer año, en el 2018, y a partir del 2019 se podrá devolver la totalidad del exceso del anticipo mínimo del impuesto a la renta. Para ello, el Ejecutivo prevé enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley, el mismo que tendrá el carácter de urgente en materia económica, señala el titular del SRI. Es materia de iniciativa del señor presidente de la República. Esperamos cerrar el proyecto hasta finalizar esta semana, máximo los primeros días de la siguiente semana, y la recomendación sería que entre como un proyecto de ley económico urgente. Un solo proyecto con la posibilidad de que el tema de repatriación de capitales ingrese en un posterior proyecto. De ahí que la cita con los asambleístas de país toma fuerza. Mauricio Proaño espera revisar el proyecto de ley en donde no se descarta temas como las nuevas modalidades de contrato, además de la repatriación de capitales. Es un derecho de cualquiera de ustedes que trabaja en esto, no puede estar bailando de una empresa en otra empresa y sin seguros y sin estabilidad. Según el Ejecutivo, con el plan económico se espera que el fisco perciba de forma anual alrededor de 1.600 millones de dólares. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La situación del vicepresidente Jorge Glass y la intención de legisladores de oposición de insistir en el pedido de juicio político en su contra fueron temas abordados por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. El titular del Legislativo se pronunció además en torno al proyecto de ley urgente en materia económica del Ejecutivo. Juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Aquí lo fundamental es que quien vaya a plantear ese juicio político, la bancada que vaya a plantear el juicio político o las bancadas que vayan a plantear el juicio político, deben cumplir con los requisitos que establece la Constitución y la ley. Eso es esencialmente lo que requiere el país, pero al mismo tiempo es fundamental que el proceso judicial avance dentro del marco de esa verdad procesal, dentro de las pruebas, dentro de las evidencias, dentro de los canales específicos que están establecidos en nuestra normativa judicial penal. Proyecto de ley económico urgente. De la última conversación que tuvimos esta semana con el presidente, pues no más allá de los primeros días de la próxima semana, él nos remitirá ya el proyecto económico urgente y trabajaremos en ese proyecto de ley. Nos queda claro que estas medidas tienen un objetivo fundamental, que es proteger la dolarización, mantener la estabilidad económica del país y también generar una serie de incentivos para el sector productivo.
Reformas al Código de la Democracia para elección de prefectos. Lo que pretendemos es, a partir de cualquier conflicto o crisis que se pueda dar, generar esta oportunidad de más bien consolidar un proyecto de reformas al COTAD que sea más integral y en el cual conformaremos un equipo, hemos invitado a conformar un equipo de trabajo con los consejos provinciales, los municipios y las juntas parroquiales, para que la reforma pueda ser integral efectivamente. Es momento de una pausa, ya regresamos con más de la emisión dominical de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por continuar con nosotros y ahora les contamos que más de 10 casos investiga desde su creación el pasado mes de julio la Comisión Ocasional AMPETRA sobre denuncias de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país. Víctimas de la Academia de Ballet Guadalupe Chávez denunciaron violaciones en dicha institución. La Comisión Ocasional AMPETRA, que tiene como principal objetivo investigar los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, recibió a las víctimas de la Academia de Ballet Guadalupe Chávez. Su titular, la asambleísta Silvia Salgado, anunció cuántos casos tiene la comisión desde su creación y fue enfática en señalar que el silencio es el principal cómplice del abusador. Tenemos 10 casos más reportados en la comisión, por lo tanto hay una subcomisión que está dando tratamiento a estos casos. Las víctimas de esta institución de ballet hicieron conocer sus casos y lamentaron la falta de justicia en el país. Además, solicitaron que estos casos no prescriban nunca, tal como sugiere la consulta popular de iniciativa del presidente de la República, Lenín Moreno. Sufrí acoso sexual desde los 16 años y fui agredida a mis 18 años por el mismo maestro de ballet en el Ballet Nacional del Ecuador. Estos casos de abuso y de acoso sexual prescriban, me parece lo más terrible. Siento que el agresor tiene más oportunidad y tiene protección que las propias víctimas. Más de 100 víctimas habrían sido afectadas por el supuesto abusador, según el padre de una de las niñas abusadas. En este sentido, los asambleístas Franklin Samaniego y Silvia Salgado lamentaron el alto número de estos casos que quedan en la impunidad. El nivel de impunidad inclusive en la justicia es muy alto. No llega ni al 6% del 100% de las causas denunciadas. Por su parte, la legisladora Amapola Naranjo cuestionó que no hayan regulaciones en este tipo de academias. Es increíble, al parecer, las academias de deportes, de artes, de música, en fin, no tienen regulación alguna. Los legisladores presentes expresaron la necesidad urgente de tomar acciones inmediatas para prevenir estos casos en el país. Karel Sack, TVL Noticias. Medidas preventivas y chequeos médicos gratuitos fueron parte de la primera jornada de prevención que impulsó la Asamblea Nacional y el Ministerio de Salud Pública en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. En este espacio, hombres y mujeres de distintas edades conocieron de cerca las causas, tratamientos y cuidados ante el cáncer de mama. El color rosa vistió a la Asamblea Nacional como símbolo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se conmemora el 19 de octubre de cada año. Mujeres y hombres de distintas edades llegaron a la Plaza Juan Montalvo para ser partícipes de la primera jornada de sensibilización sobre esta enfermedad, tal como lo explica la viceministra de Salud, Inti Quevedo. Nosotros hemos lanzado en el mes de junio la Estrategia Nacional del Cáncer, que aborda los 5 cánceres más prevalentes y estamos en este momento implementando esa estrategia a nivel nacional. Aquí también se detalló medidas preventivas contra el cáncer, como hábitos saludables, actividad física y chequeos médicos permanentes. Lo expusieron Sara Céspedes y María Emilia Durán del Ministerio de Salud Pública. La promoción de una alimentación saludable que es fundamental para tener un mejor estilo de vida. Ayudarnos de los exámenes complementarios como la ecografía mamaria hasta los 40 años. Los principales protagonistas de esta feria fueron los ciudadanos y ciudadanas, que además de informarse, tuvieron la oportunidad de realizarse un chequeo médico, así como lo hizo Esther Lozano. Estar constantemente con los médicos para podernos atender nuestra salud. Yo tengo 70 años y estoy como si fuera de 20. No solo las mujeres pueden padecer cáncer de mama, sino también los hombres. Para ello hay que tomar medidas, lo dijo Jimmy Muñoz, participante de la feria. Prevengan una muy buena alimentación, prevengan todo y verán la vida que van a tener. El cáncer de mama es uno de los más frecuentes entre las mujeres de nuestro país. 30 de cada 100,000 personas son diagnosticadas con esta enfermedad. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Voces y opiniones. La violencia sexual contra los menores de edad fue el tema de análisis del programa Tercer Debate de esta semana. En el diálogo participaron los asambleístas Franklin Samaniego y Freddy Alarcón, ambos integrantes de la Comisión Ocasional AMPETRA. Tenemos un resumen. Los dos asambleístas Franklin Samaniego de Alianza País y Freddy Alarcón de Sociedad Patriótica son parte de la Comisión Ocasional AMPETRA. Esta es la mesa legislativa encargada de investigar los casos de abuso sexual contra menores de edad. Dicha instancia legislativa ya analiza 10 casos. El de fiscalizar todos los temas de violencia sexual en unidades educativas, tomando como punto de partida el caso de AMPETRA. También hay que revisar cuán efectiva ha sido esta norma constituida. Código Orgánico Integral Penal al Código de la Niñez y la Adolescencia. Según las cifras expuestas por el Ministerio de Educación, más de 880 casos de violencia y delitos sexuales se registran en el país desde el 2014 hasta el 2017. Samaniego y Alarcón lamentan que más del 50% de esos casos estén relacionados con violencia dentro de las instituciones educativas. Estoy planteando que en el procedimiento esos delitos sean sancionados y juzgados en ausencia. Porque realmente no podemos en el país seguir permitiendo no sean sancionados y no sean juzgados. El último, en donde más de 80 alumnos habrían sido víctimas de abuso sexual en un plantel educativo al norte de Quito. La violencia sexual tiene varios tipos penales en el Código Orgánico Integral Penal. Pero el país tiene algunos convenios internacionales, tiene algunas normas constituidas que no permite la aplicación de la pena de muerte en los actuales momentos. De ahí que el Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió llamar a comparecencia a 5 autoridades de gobierno a la Comisión Ocasional AMPETRA para la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El plan de medidas económicas anunciado esta semana por el presidente de la República, Lenín Moreno, fue materia de análisis en el programa número 34 de los medios legislativos, Termómetro Ciudadano. El programa Termómetro Ciudadano número 34 abordó el plan económico que el presidente Lenín Moreno anunció días atrás, con el objetivo de mejorar el estado de la economía, proteger la industria, luchar contra el contrabando y la evasión tributaria y generar empleo. Sus invitados fueron Pablo Dávalos, Michelle Arévalo y Sebastián Carvajal. Dávalos destacó que las medidas tomadas no afectan a los más pobres y sostuvo que estas no forman parte de un programa económico. No contemplan un paquetazo económico. Estas medidas corresponden a un programa económico y la respuesta es que no. Michelle Arévalo resaltó la necesidad de la generación de empleo y emprendimiento. Hemos sido rankeados como el país más emprendedor. En ese sentido, ponderó el ejemplo de Chile a nivel regional y explicó por qué es fundamental la innovación. Chile se ha enfocado en el emprendimiento social y ambiental. La idea es que los emprendimientos estén resolviendo problemas. Innovación, por definición, te genera modelos de negocio nunca antes vistos, ¿no? Por su parte, Sebastián Carvajal dio a conocer que Ecuador ha logrado un gran avance en la lucha contra el contrabando y la evasión de impuestos y dio a conocer el objetivo del impuesto a la renta. Tener una recaudación progresiva, lo que indica que a mayor ingreso, mayor recurso, mayor capacidad de pago. Pablo Dávalos argumentó que se debe acompañar a las políticas de oferta, políticas de demanda, para poner dinero en los bolsillos de los consumidores con el objetivo de liberar liquidez. ¿Cómo pones dinero en el bolsillo del consumidor? Bajándole el impuesto al IVA. Si bajas el impuesto al IVA, qué sé yo, del 12 al 10%, el consumidor puede realizar más transacciones. Además, dijo que el dinero electrónico también generaría liquidez en el país, aunque para su uso es vital que el sistema brinde confianza. Karel Sack, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. Continuamos informando y ahora les contamos que esta semana los asambleístas de Ecuador, Doris Solís, Lira Villalba, Juan Cristóbal Lloret, Ángel Sin Maleza, José Chalá y Fernando Burbano participaron en la 137 Asamblea General de la Unión Interparlamentaria en San Petersburgo, Rusia. En el marco de este evento, los parlamentarios formaron parte de diversos foros y comités sobre paz y seguridad internacional, gobernanza, así como de herramientas digitales de los parlamentos. Asimismo, la delegación ecuatoriana expuso los avances del Ecuador en materia de derechos de las mujeres.
La asambleísta y jefa de la delegación, Doris Solís, fue además designada como representante del Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe, GRULAC, ante la segunda Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible, Financiamiento y Comercio. Tras esta cita, una delegación multipartidista de legisladores, junto a parlamentarios andinos de Ecuador, mantuvo reuniones en el Parlamento Europeo en Bélgica. La cita se cumplió con el objetivo de lograr la exención de la visa Schengen para que los ecuatorianos puedan ingresar libremente a los países de la Unión Europea. La esencia de la ley. La ley reformatoria al artículo 32 de la Ley de Defensa contra Incendios, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, tiene como finalidad garantizar los recursos para los bomberos ecuatorianos. En nuestro segmento La Esencia de la Ley les mostraremos los alcances de dicha norma, que busca además mejorar el equipamiento y mantenimiento de los diferentes cuerpos de bomberos del país. Luego de que las competencias del Cuerpo de Bomberos pasaran a los municipios, que en algunos casos fueron relegados en la transferencia de recursos, varios asambleístas, tanto de oficialismo cuanto de oposición, pensaron en una propuesta que mejore la vida de los casacas rojas. Y es que desde años anteriores hasta la actualidad se establece que el 70% del financiamiento de los bomberos proviene de una contribución especial que realizan los consumidores de energía eléctrica. Pero de ahí partía un problema, pues si bien es cierto que quedaba establecida dicha contribución, la recaudación no estaba garantizada para los bomberos. Fue entonces que luego de varios debates y basados en el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, la Asamblea aprobó la reforma al artículo 32 de la Ley de Defensa contra Incendios, que busca establecer un mecanismo de cobro inmediato de la contribución que realizan los usuarios en la planilla de la energía eléctrica para los cuerpos de bomberos, a fin de que puedan contar con recursos económicos de manera oportuna y sin contratiempos. Esteban Albornoz es presidente de dicha mesa legislativa. Nosotros establecemos la obligatoriedad que tienen las diferentes empresas de distribución de energía eléctrica del país para que recauden esos valores y sean transferidos a los cuerpos de bomberos. ¿Qué conseguimos con eso? Poder garantizar un presupuesto adecuado para los diferentes cuerpos de bomberos del país. Asimismo, en la ley se estableció que los usuarios residenciales o particulares aporten con el 0,50% de la remuneración básica unificada del trabajador, quienes hacen uso comercial con el 1,5%. Los pequeños industriales con el 3%, los demás industriales con el 6%. Pero también estamos reconociendo la gran labor que cumplen los cuerpos de bomberos del país, y no solo cuando hay desastres naturales o catástrofes, sino también en esa actividad preventiva en apoyo a la ciudadanía para prevenir accidentes. Una vez que fue aprobada la ley, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Eber Arroyo, agradeció y respaldó la iniciativa. Muchísimas gracias por tenernos a nosotros presentes en cada una de sus decisiones, y sobre todo les invitamos, señoras y señores asambleístas, que siempre piensen que atrás de un bombero está la vida de un conciudadano. En tanto que el coronel del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Martín Cucalón, manifestó que esta ley generó gran expectativa entre los casacas rojas del país. Se nos devuelve una contribución que existía, ¿no?, y que fue sacada de la obligatoriedad un par de años atrás, y realmente pues eso nos causó muchos problemas, muchos retrasos en la operación de los cuerpos bomberos. De esta forma ya podemos planificar nosotros y tener nuestros recursos asegurados y poder trabajando de una manera continua como debería trabajar cualquier entidad que sabe que va a tener sus recursos siempre. Cabe mencionar que se prevé que el 50% de los recursos se usen en mejoras salariales, capacitación y seguro contra accidentes, y el otro 50% para la compra de equipos y todo lo requerido para que puedan salvar vidas. En una próxima entrega les presentaremos los alcances y beneficios de otras leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional. De esta manera hemos llegado al final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias Dominical.